y maestría en ultrasonido diagnóstico por parte de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, México. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa y la disposición del tema por parte del doctor Roberto Moncayo es patología endometrial, cáncer y diagnóstico diferencial. Bienvenido. Bueno, luego de felicitar a todos los organizadores de este evento que se lleva a cabo acá en México desde hace muchos años por parte de la Federación Mexicana de Ultrasonido y el INDI, a los cuales he tenido la suerte de asistir en varias ocasiones, pues para mí es un gusto estar en este año acá nuevamente. Y voy a empezar ahora dándoles este tema de la patología endometrial, que si bien es exactamente el mismo tema planteado, pero es un tema de actualidad que se van a topar día a día en el diario traginal, en los exámenes de ultrasonido, y vamos a empezar desde el principio. Como generalidades respecto al cáncer del endometrio, diremos que es la malignidad ginecológica más común en los países industrializados. Es la cuarta causa más común de cáncer por debajo del cáncer de mama, pulmón y colon rectal. En Estados Unidos es la octava causa más común de muerte de mujeres por cáncer. Un 95% ocurre en mujeres mayores de 40 años y la edad promedio es de los 61 años. ¿Cómo hacemos el análisis del endometrio en el diario trabajo que nosotros estamos haciendo? Primerito por la ecografía, que todos hacemos la ecografía 2D del estudio longitudinal transversal del grosor del endometrio y sus características. Luego, en este estudio vamos a plantear la necesidad, la utilidad y la conveniencia de la ecografía tridimensional en los tres planos, el longitudinal transversal y especialmente el coronal, que es el que más nos va a permitir estudiar la cavidad uterina, ya que podemos hacer un rastreo virtual, un análisis de toda la cavidad uterina mientras recorremos toda dicha cavidad para estudiar alguna patología que tenga. La histerosonografía también nos sirve para ello, como veremos ejemplos, y también existen otros exámenes fuera de lo que es la ecografía, como ustedes están viendo, la esteroscopía, el grado, la biopsia, para corroborar nuestros diagnósticos de inicio. Entonces vamos a estudiar, como ustedes ven, la línea azul, la línea de la cavidad endometrial, y con vista coronal lo que vamos a ver es justamente lo que ustedes están viendo aquí, el endometrio y la patología que podemos encontrar en su estructura. Entonces esta es la vista tridimensional, como ustedes vieron, y lo que vamos a ver es el endometrio, aquí la cavidad uterina en vista coronal, que es lo que más nos va a permitir el análisis. Respecto del cáncer de endometrio, hablaremos de la incidencia, que representa un 3% de todas las muertes femeninas por cáncer, tiene una relativa baja tasa de mortalidad, el 75% se presenta el cáncer de endometrio en mujeres posmenopáusicas, y del 25% de mujeres premenopáusicas, un 5% apenas tiene menos de 40 años de edad. El cáncer de endometrio en el Ecuador ocupa un cuarto puesto debajo del cáncer de mama, cuyo uterino y de ovario. Es un cuarto lugar que ocupa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay muchos factores de riesgo para el cáncer de endometrio, como la nulliparidad, la menopausia tardía, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Estos son factores muy importantes en las mujeres en etapa perimenopáusica o menopáusica que hay que tomarlo muy en cuenta. La terapia estrogénica no compensada con progesterona, patología ovárica causante de hiperestrogenismo. Ya podemos ver que el hiperestrogenismo es una de las causas importantes que inciden en el cáncer de endometrio, antecedentes de riesgo genético familiar de cáncer y tratamiento con tamoxifeno, ya que ser un bloqueador de la progesterona pues incide en el aumento de la posibilidad de cáncer del endometrio. Entonces, en esta figura les hago hincapié en que el perfil de una mujer que pueda tener cáncer de endometrio es una mujer peri o posmenopáusica, obesidad, diabetes, hipertensión. Y dentro de ellos tenemos ciertas variantes anatomopatológicas que inciden en el cáncer de endometrio, que son sobrepeso, nulliparidad, menopausia tardía, menarquia precoz. En enfermedades asociadas, la diabetes mellitus, la hipertensión, síndrome de Stein-Leventhal, cirrosis, tumores de la teca granulosa y como ven, de mama, cáncer de colon.
Y por último, la hormonoterapia, especialmente a base de estrógenos. Y respecto al cáncer, diremos que justamente los estrógenos inciden en un porcentaje bien alto, como es el 70-80% en casos de endometrio, mientras que los no estrogénicos apenas un 20-30%. ¿Cuáles son las lesiones precursoras del cáncer de endometrio? Todos los que ustedes ven, la hiperplasia endometrial simple, un riesgo mínimo. La hiperplasia compleja también es muy poquito, pero dentro de lo que es la hiperplasia atípica, la hiperplasia atípica compleja es la más factible de producir a largo plazo en el cáncer endometrial, como estamos viendo aquí. Mientras que la hiperplasia polipoide o los pólipos endometriales tienen una incidencia muy baja en lo que al cáncer del endometrio se refiere. Tanto es así que la hiperplasia, si hablamos solamente de hiperplasia simple, puede llegar a producir un cáncer en aproximadamente 9 y pico de años después de que empezó a presentar hiperplasia esa mujer, mientras que una hiperplasia con atipia puede terminar en un cáncer, porque la atipia es justamente una precursora del cáncer, en aproximadamente 4 años. El diagnóstico del cáncer de endometrio lo vamos a hacer con ecografía, esteroscopía y, por cierto, la confirmación con el estudio histopatológico mediante el grado uterino. En este trabajo de Loveno, en un volumen de 106 pacientes posmenopáusicas que presentan sangrado, posmenopáusicas, cuando el endometrio tuvo menos de 5 milímetros no encontraron signos de cáncer. En un endometrio de 6 a 14% encontraron atrofia, casos de benignidad y algunos casos de cáncer. Pero, miren acá, más de 15 milímetros de grosor en menopáusicas con sangrado, todas tuvieron cáncer. Entonces el grosor del endometrio es súper importante. Aquí tenemos la tabla de la clasificación de FIGO del cáncer de endometrio, pero bueno, ese no es el motivo de esta charla, pero solamente les quería enseñar cómo se manifiestan los diferentes grados. Bueno, los factores pronósticos. La invasión miometrial es muy importante para hablar del pronóstico de sobrevida de esa paciente. Si es que está limitado únicamente al endometrio o si es que tiene una invasión de menos del 50% del miometrio o más del 50% del miometrio, es decir, si se acerca más o menos a la serosa peritoneal. Entonces, justamente la sobrevida a 5 años depende de la proximidad del cáncer endometrial a la serosa peritoneal. ¿Cuánto ha invadido el miometrio? Si es que el cáncer del endometrio se encuentra a 5 milímetros del peritoneo, la sobrevida a 5 años es de un 65%. Pero si está a más de 10 milímetros, es decir, está más lejos de la serosa, la sobrevida llega a un 97% luego de 5 años del diagnóstico y del tratamiento de este cáncer. La diseminación es por contigüidad a órganos vecinos como el peritoneo, las trompas, etc., por vía linfática a los ganglios regionales, pélvicos, lumboaórticas o algo más distales, y por último por vía hemática vascular más a distancia. Entonces, con esto vamos a analizar el endometrio desde el inicio. Entonces, vamos a ver durante las fases del ciclo menstrual cómo debemos estudiar y cómo analizamos el endometrio en las diferentes fases del ciclo menstrual. Entonces, como dice aquí, un endometrio normal en fase postmenstrual inmediata es un endometrio delgado en el que podemos ver las líneas del endometrio y un poquito de sangre residual, como se puede ver aquí, algo que se mueve dentro de la cavidad, que eventualmente podemos ver ese movimiento gracias a la musculatura de la capa interna del miometrio del útero. Entonces, empezamos con la fase proliferativa, es decir, postmenstrual. Entonces, en la fase proliferativa, en los primeros días después de la menstruación, el endometrio va a ser muy delgado, entre 3 y 5 milímetros de grosor, que es lo normal después de la menstruación en el día 3 a 5 del ciclo. Luego pasamos a la segunda fase, en el día 8 a 10 del ciclo menstrual, en que el endometrio empieza a engrosarse y ya presenta una imagen trilineal o trilaminar, entre 5 y 8 milímetros de diámetro. Luego ya pasamos a la época periovulatoria, día 8 a 10 milímetros de grosor en la época de ovulación. Fíjense cómo es el endometrio trilineal. Ya vamos a ver un poco de moco filante, moco hipoecogénico en el canal endocervical que permite el paso de los espermatozoides y que es característico
de un buen pronóstico de ovulaciones de ruptura folicular, día 10 y 14. Y luego, en la fase secretora, el endometrio ya es refringente, homogéneo, ya es más grueso, mide de 11 a 14 milímetros de grosor. Estamos hablando ya del día 16 del ciclo menstrual, si es que tiene 28 días ese ciclo, ya en la fase postovulatoria. Entonces, ¿la hiperplasia endometrial es o no precursora del cáncer de endometrio? Vamos a hablar un poquito. ¿Cuándo considerar hiperplasia endometrial? Cuando un endometrio es mayor de 6 a 7 milímetros en época postmenstrual inmediata, en mujeres con ciclos normales. Habíamos dicho que 5 milímetros, 4 milímetros para abajo es lo normal en época postmenstrual. Un endometrio entre 16 y 18 milímetros antes de la menstruación. Habíamos dicho que de 14 a 16 es lo máximo para menstruar. Luego un endometrio mayor de 5 milímetros en menopausia sin terapia de reposición hormonal, y un endometrio mayor de 7 a 8 milímetros en pacientes menopáusicas con reposición, tratamiento de terapia hormonal. Esos son, podríamos considerar, signos de hiperplasia endometrial. Entonces, mediante ecografía transvaginal y grosor endometrial en paciente posmenopáusica con historia de sangrado vaginal. Tener muy presente el sangrado vaginal en pacientes menopáusicos. El riesgo de cáncer es de acuerdo al grosor. Si el grosor es menos de 5 milímetros, 1% de posibilidad de cáncer, pero si pasa de 5 milímetros, el porcentaje cada vez aumenta más para el cáncer de endometrio. Entonces, vamos a analizar el endometrio normal, 5 milímetros en época postmenstrual inmediata, fíjense que un endometrio trilineal, 4 milímetros de grosor, fase postmenstrual, características absolutamente normales. Otro ejemplo más, un endometrio de 3,6 milímetros en época postmenstrual inmediata, lo cual es normal, época postmenstrual. Luego, en esta misma época, gracias a que aquí tenemos la presencia de un poquito de líquido en la cavidad endometrial, quiero enseñarles cómo se ve la capa interna de la mucosa del endometrio y la capa basal. Aquí ustedes pueden ver que los cursores están únicamente midiendo la capa basal, la capa epitelial, digamos, que está mirándose la una con la otra, pero esto está mal medido porque tenemos que medir todo el grosor de la mucosa como estamos viendo acá. Esta es una manera normal y como se debe medir el grosor con la capa basal inclusive. Entonces, esto vemos con esta imagen tridimensional y con su reconstrucción H de la cómo podemos ver la cavidad uterina y la línea del endometrio delgado, característico de época postmenstrual inmediata y de características normales. Entonces, en la época premenstrual ya el endometrio está refringente, está engrosado entre 14 y 16 milímetros y es completamente refringente, homogéneo, de bordes nítidos y ocupa toda la cavidad uterina. Esta es una vista coronal del endometrio, tridimensional coronal. Entonces, en la hiperplasia endometrial tenemos que hablar primero de la hiperplasia simple y de la hiperplasia glanduloquística, en la cual el endometrio, en cualquiera de las dos, en época premenstrual va a estar de más de 16 milímetros. Vamos a ver una vascularización leve o moderada y de alta resistencia, índices que sobrepasan los 0,5 de índice de resistencia generalmente. Entonces, aquí tenemos una hiperplasia simple, en la cual vemos el endometrio grueso, está midiendo 22 milímetros de grosor, es de bordes bien definidos y vasos sanguíneos que penetran al endometrio en forma escasa, lo cual nos hace pensar únicamente en una hiperplasia simple del endometrio con índice de resistencia, como vemos aquí, de 0,54, de relativa alta resistencia. Aquí tenemos el ejemplo de una hiperplasia endometrial de bordes muy nítidos, un endometrio grueso de aproximadamente 20 milímetros de grosor y pocos vasos sanguíneos que están entrando en un endometrio hiperplásico. En el cáncer generalmente hay más vasos sanguíneos. Entonces, la vista coronal nos va a ayudar a verificar este signo de la hiperplasia endometrial, en el cual, cuando el endometrio es normal, los bordes son redondeados y ligeramente convexos, pero el miometrio tiene un grosor ligeramente disminuido. En la hiperplasia endometrial, el endometrio presenta bordes redondeados. Miren, cuando vemos un endometrio normal, los bordes son cóncavos. Y miren el grosor del endometrio, del miometrio, del músculo uterino. Cuando hay una hiperplasia, generalmente
los bordes pueden hacerse de tipo convexo, a la inversa de lo normal. Estoy hablando de una hiperplasia importante, pero es un signo que nos ayuda a tener en cuenta este diagnóstico. Sin embargo, tienen que ver que la relación miometrio-endometrio esté perfectamente bien conservada para no hablar de la posibilidad de un proceso de tipo neoplásico. Entonces, esta misma imagen de acá es la que estamos viendo acá, de una hiperplasia de bordes bien nítidos, poco vascularizada y registro Doppler de alta resistencia, y así como de índice de pulsatilidad también de alta resistencia. Cuando vemos una hiperplasia glanduloquística, lo mismo, más de 16 milímetros, pero de bordes bien definidos. Miren, el contorno del endometrio, pero con áreas quísticas en el interior del mismo, que ya cambia la nomenclatura glanduloquística, pero con las mismas características. Otro ejemplo, bordes muy nítidos, áreas líquidas dentro del endometrio. Otro ejemplo más, miren, este es un útero retroverso, aquí está el endometrio, con varias áreas quísticas, ¿no? Tiene unos 17 milímetros de grosor, pero los bordes son bastante bien definidos que nos ayudan en el diagnóstico. En vista transversal del útero, estamos viendo la cavidad también, bordes muy bien delimitados, con áreas quísticas internas poco vascularizadas, que nos ayudan a pensar en una hiperplasia endometrial glanduloquística. ¿Cuál es el síntoma sospechoso de cáncer? Es el sangrado uterino anormal, especialmente en la paciente menopáusica. Entonces, aquí tenemos un útero menopáusico, este es el fondo del útero, calcificaciones de arterias arcuatas. Es un útero difícil de ver porque en la menopausia el útero está involutivo y es difícil de ver. Por eso mismo he puesto esta imagen un poco difícil, pero así es como la van a ver y así es que nos toca analizar las cosas. Entonces miren, aquí está el endometrio delgadito, mide 3,1 milímetros. Hemos puesto 5 milímetros de límite. Entonces este es un útero menopáusico, calcificaciones de arterias arcuatas y un endometrio delgado de 3,5 milímetros de características normales. Y así es como ustedes van a ver en tiempo real el endometrio en un útero de una mujer menopáusica de aproximadamente 70-75 años de edad aproximadamente. En este estudio de Ann-Tabor, cuando no existe cáncer, fíjense, hay un estudio de múltiples autores con múltiples cientos de pacientes en el cual, cuando no hay cáncer, pero en pacientes que tienen sangrado postmenopáusico, el endometrio en época premenopáusica fluctúa entre 5 y 8 o 9 milímetros de grosor. En época menopáusica, el endometrio, fíjense aquí de acuerdo a estos autores, está entre aproximadamente 2,5, 3 hasta 5 milímetros cuando no hay cáncer. Y cuando hay terapia de refusión hormonal, ya sube a aproximadamente 5, 8 milímetros de cuando no hay cáncer, pero con la posible terapia. ¿Cómo se presenta el endometrio cuando sí hay cáncer? Entonces, fíjense que el endometrio ya subió, más o menos de acuerdo a los autores, entre 10, 20 y hasta 30 milímetros de grosor. De acuerdo a todos estos múltiples autores, el endometrio se dispara en grosor, lo cual nos hace pensar en un cáncer en pacientes perimenopáusicas con sangrado y diagnóstico establecido ya de cáncer. En este trabajo de Dubinsky nos habla de las características que debemos nosotros estudiar para hacer el diagnóstico de cáncer endometrial, que son el grosor endometrial, la homogenicidad endometrial, análisis del volumen uterino y del endometrio, la interfase endometrio-miometrio, que ya les mencioné en la hiperplasia, y la valoración con Doppler color. Respecto al primer tema, el grosor endometrial, en este trabajo de 1190 pacientes postmenopáusicos con sangrado uterino normal, no se detectó cáncer con un endometrio de 4 milímetros o menos. Sí se detectó cáncer con un grosor endometrial de 8 milímetros o más. Un endometrio de 15 milímetros o más es altamente sugestivo de cáncer, excepto cuando existan pólipos, como veremos algunos ejemplos que les voy a enseñar posteriormente. El segundo ítem, homogenicidad endometrial. Las áreas quísticas endometriales, como vimos hace un momento, se relacionan con procesos benignos, como pueden ser pólipos y en la hiperplasia endometrial glanduloquística. Un engrosamiento homogéneo e hiperecogénico, que más bien se relaciona con hiperplasia simple, pero una heterogenicidad del endometrio, es decir, con áreas medio líquidas, irregulares, no